Muy bien, hoy día iniciamos lo que es el estudio de los casos de factorización o el nombre que tiene en el álgebra, el cual es el texto guía que nos basamos, sería lo que es descomposición factorial. El mismo término lo dice descomposición factorial, descomponer en factores, desagrupar en factores, ¿ya? Pero primeramente, para poder hablar de los casos de factorización o la descomposición factorial, tenemos que eh, saber algunas terminologías. En este caso, ahí partimos con, primero, la denominación, ¿qué son factores para el álgebra? Según lo que nos propone Baldor, los factores, o se les llama factores, o también llamados divisores, escuchen bien, divisores, es una terminología que aprendimos hace mucho tiempo en nivel divisores, que son términos que pueden dividir a una expresión. En este caso, una expresión algebraica, que multiplicadas entre sí dan como producto la primera expresión inicial. Al inicio nos va a costar entender lo que es propiamente esta terminología, pero ya en la parte práctica lo vamos a ver que es fácil. Entonces, factores es aquella expresión o divisor de una expresión algebraica que permite dividir a dicha expresión algebraica. Y que una vez encontrado ese factor o esos factores, que multiplicados entre sí me dan como resultado la expresión algebraica inicial. Entonces nos permite descomponerlo, desglosarlo, separarlo, ¿ya? ¿Qué más nos da el álgebra con respecto a lo que es la parte teórica del estudio de los casos de factorización? Es propiamente lo que es descomponer en factores o propiamente lo que es ya factorar una expresión algebraica. Es simplemente convertirla en un producto indicado de esos factores, y eso lo aprendimos en lo que era el estudio inicial del álgebra, ¿ya? Que tenemos en otras clases ya grabadas, cuando aprendimos a trabajar lo que es términos semejantes entre sí. Y entonces en el estudio de los términos semejantes aprendimos lo que era el trabajo de productos indicados. No olviden que al hablar de producto quiere decir que estamos hablando de propiamente de una operación matemática que es la multiplicación. Y de ahí ya surgen las denominativos o los denominativos factorar un monomio, que aquí nos indica que simplemente es hallar los factores de un monomio, es decir, los multiplicadores de un monomio. Y esto mayormente se hacen por simple intuición o por simple observación. O sea, se trabajan directamente y no se requieren muchos procesos matemáticos complejos. Pero ya cuando hablamos propiamente de factorar polinomios, ahí ya es donde surge lo que sería ya el estudio de los casos de factorización. Y aquí el álgebra de Euler y Valor nos indica que no todo polinomio se puede componer en dos o más factores distintos, de uno, ¿ya? Pues del mismo modo que tanto en aritmética hay números primos, recordemos los números primos que nos enseñaron en el nivel primario, que solo son divisibles entre ellos mismos y entre la unidad. Por ende, existen expresiones algebraicas que solo son divisibles, ya, por ellas mismas y por el uno, y por tanto no son productos de otras expresiones algebraicas. Bueno, aquí ya nos habla un poquito ya, y ahondando en esta definición que nos da Baldor, nos habla ya de un ejemplo, que no lo voy a desglosar o no lo voy a nombrar ya, porque lo vamos a explicar a continuación ya en nuestro ejercicio práctico, que es factorar polinomios. Y ahí nos aclara Baldor que ya en este capítulo nos centraremos únicamente en descomponer polinomios en dos o más factores distintos de uno. Es decir, como si estuviésemos trabajando lo que nos mencionaba anteriormente, como si fuese aritmética y estuviésemos trabajando los números primos. Y de ahí es que arrancamos ahora con nuestro primer caso de factorización. Sería nuestro caso número 1, el cual le llama
Baldor, cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común. ¿Qué es un factor común? Ya hemos dicho que factor es propiamente un producto. Y común es algo que nos relaciona entre uno y otro, es decir, que nos va a relacionar ese factor entre otros factores. Van a tener algo ahí que los ligue, que los vincule. Este caso 1 tiene una característica fundamental que tiene dos partes. En esta primera parte vamos a ver lo que es el factor común monomio. Claramente me dice monomio. Recordemos en la introducción algebraica, la introducción del estudio del álgebra, ¿qué es un monomio? Es aquella expresión algebraica que consta siempre de un número, sea más o menos, consta de una parte numeral o un coeficiente o un multiplicador, que puede ser un número entero o un número fraccionario, puede ser un número decimal o un número irracional, que sería una raíz. Consta de una parte literal, siempre lleva una letra o más letras, y dichas letras tienen coeficientes o exponentes. Entonces acá, en este primer caso de factorización, en este subnivel, por así decirlo, vamos a aprender a factorar un factor común monomio. Ya hemos dicho que el factor común es algo que tienen en común entre sí, que los vincula entre sí. ¿Y cómo reconocerlo estos casos o este primer caso? Siempre los casos de factorización por ende, ya se los reconoce porque van mínimamente, llevan dos términos y puede tener 4, 5, 6 términos entre sí, ¿ya? Dependiendo cómo lo plantee el docente. Así se lo reconoce. Puedes llevar mínimamente dos y puedes llevar enésimos términos. Bastante términos. Pueden ser más o menos. Pero siempre van a llevar en común letras. Y cuando trabajamos con letras, lo que hay que tener en cuenta es que la letra en común o las letras en común siempre trabajan con el menor grado, el factor común. Cuando llamamos al factor común, siempre la letra tiene el menor grado. Y cuando tienen parte numeral o tienen números, coeficientes o multiplicadores, dependiendo de los números que tenga, se tiene que hallar el mínimo común múltiplo de cada uno de ellos para poder hallar el factor común cuando nos referimos a no. Y después existe la tercera opción de que el factor común sea tanto el número y la letra. Entonces nos vamos a centrar ya propiamente, para no engorrarnos mucho con reglas, directamente a ejercicios prácticos. Bueno, voy a tomar como referencia este ejemplo que nos está dando Baldor, que vamos a descomponer en factores o vamos a factorizar. No se olvide, la terminología factorizar, factorización o descomponer en factores quiere decir lo mismo. ¿Entendido? Vamos a trabajar ese primer ejemplito que nos dice a cuadrado más 2a. Vamos a aprender este primer caso, factor común monomio. Vamos a apuntarlo en nuestro cuadernito de apuntes y procederemos a explicarle ya la parte práctica de lo que nos hablaba anteriormente, Valdo. Muy bien. Aquí hemos ya copiado nuestro primer ejemplo. Vemos el factor común monomio. Y decía Baldor que tenemos que hallar un factor común que una entre uno y otro término. Si observo esta expresión, a cuadrado y 2a, vemos que en la parte numeral no existen factores comunes, porque aquí, sobreentendido, tengo el 1 y aquí tengo el 2. Ambos números son, ahí se los voy a remarcar para que lo vean, siempre ese 1 se da sobreentendido, ya son términos reducidos a su mínima expresión. Y no son comunes, porque ambos son números primos entre sí. Entonces, en la parte numeral, para este primer ejemplo, no tienen en común los dos. Pero veamos las letras. Este primer término es a cuadrado o a2 y el segundo término es a. Entonces, en común es la a. ¿Y qué decíamos? Que se toma la parte común, si es letra, aquella que tenga el menor grado. Si observo este a cuadrado, obviamente es grado 2 y este otro término es de grado 1 que también está sobreentendido. Entonces el factor común entre ambos términos simplemente es la a de primer grado.
No se olviden que ese 1 yo lo anoto por gráfica para que no se olvide que siempre aquella letra que no lleva número como exponente se sobreentiende que es 1 como exponente y 1 como coeficiente. Entonces, aquí ya estamos lo que nos dice el ejercicio. Hemos hallado el factor común de estos términos. En este caso, esta expresión algebraica es un binomio que tiene dos términos. Lo que le decía anteriormente, cada uno de los términos debe llevar su signo, que se sobreentiende que es positivo, debe llevar una parte numeral, por más que no lleve, se sobreentienda que es 1, lleva su parte literal y su exponente o grado. Vamos al otro término, lleva su signo, su número, su letra, su grado. Siempre se cumple eso en álgebra. Entonces decíamos, hemos hallado su factor común. Repito, ¿cómo lo hicimos? La letra obviamente se ve, que es A, y escojo entre las dos. Este es grado 2, este es grado 1, siempre escojo la de menor grado, A, grado 1. Una vez hallado este factor común, procedo a abrir paréntesis. Y dentro de este paréntesis vamos a hacer los factores que ya no son comunes. ¿Cómo se hace? Utilizando teoría de potencia. Si aquí tengo A cuadrado, y no se olvide que nos hablaba también en la teoría de divisibilidad. Si yo agarro y divido A cuadrado entre A, ya, fíjense, lo voy a hacer aquí al ladito, una pequeña operación auxiliar para que le entiendan bien cómo se sacan los factores no comunes. Este es A cuadrado y divido entre el factor común, esto es teoría de potencia. Bases iguales dividiéndose, ¿qué sucede? Se anota la base común y se restan las potencias. 2 menos 1 se sobreentiende que es 1. Y este resultado es el factor no común, que justamente coincide con el factor común. ¿Por qué? Volvemos a potencias. Yo digo A por A, bases iguales, las potencias se suman. 2, 1 más 1, y se tiene, como decía la definición introductoria, se tiene que volver al factor o al polinomio inicial. ¿Entendido? Entonces, es viceversa. Resto, este es el procedimiento. Que ya cuando usted tiene práctica no necesita hacerlo. Se hace aquí de manera directa, como decía, por simple inspección. 2 menos 1, 1. No se olviden que los 1 no necesitan anotarlo porque se dan sobreentendidos. Ahora, hago ley de signo. ¿Por qué aquí no hice la ley de signo? Porque era positivo. Más por más va a seguir siendo más. ¿Qué signo voy a colocar dentro de este paréntesis? Más por más, más. Si ya tengo, fíjense, voy a hacer la operación auxiliar. Este es el segundo término. 2A y divido entre el factor común, que es A. No se olviden que aquí es 1 y 1. Si divido 2 dividido entre 1, si tiene dudas, se ayuda con el calculador, porque tiene dificultades en dividir. 2 dividido entre 1, simplemente es 2. Y en la parte literal, veamos, son iguales, bases iguales, las potencias se restan. 1 menos 1, 0. Me va a quedar A elevado a la 0. Y todo número elevado a 0 siempre es 1, por tanto, fíjense aquí, la A queda eliminada, por tanto, el factor no común es 2. Quiere decir que aquí dentro coloco el 2, cierro paréntesis y quedó resuelto nuestro caso de factorización. Resumimos. Hallamos el factor común, es la letra con menor grado, y dentro los factores no comunes. Es decir, vuelvo a copiar la letra y hago la diferencia o resta, 2 menos 1, por eso es que me queda este 1. Hago ley de signo, más por más por más, queda más. Divido 2 entre 1, no se olvide que este 1 está sobreentendido, me queda 2. Y si resto A1 menos A1, o sea, hago la división, no se olvide que se divide, y resto las potencias 1 menos 1, como ya son factores comunes, automáticamente se tachan, y queda solamente el número.